La variable de investigación cualitativa en las investigaciones de la disciplina arquitectónica. Variable de investigación, condiciones generales. Toda variable de investigación cualitativa debe reunir ciertos requisitos primordiales, no requisitos genéricos, a partir de los cuales uno ya puede empezar con tranquilidad y seguridad el abordaje de la variable. Antes de redactar cualquier cosa y antes de seguir hurgando en una revisión sistemática de la literatura con profundidad, yo debo primero asegurarme que mi variable reúne estos 5 universales y primordiales requisitos. Primero, la variable debe ser pertinente al problema. ¿Qué significa esto? Que la variable de investigación debe nacer producto de la profundización de la realidad problemática y además del dominio de esta. La variable de investigación no se inventa, no aparece por arte de magia. La variable de investigación arquitectónica debe nacer producto de que el investigador conoce con profundidad de qué se trata el problema, producto de que domina el problema en total magnitud. Entonces, producto de este dominio que el investigador ejerza sobre su realidad problemática, es que va a aparecer la variable. Y esto sucede cuando el investigador logra empaquetar y agrupar los problemas observados en la arquitectura. Cuando el investigador, a través de la investigación del tema teórico, logra descubrir, logra cualificar y luego agrupar los problemas más importantes que aquejan al tema de investigación teórico en la realidad observada, es que el investigador tiene las posibilidades más altas de encontrar una buena variable y que además la variable sea pertinente al problema. Eso significa ser pertinente. La variable debe ser el medio para resolver el problema encontrado. Si la variable no ayuda a resolver el problema, entonces no es pertinente al problema, lo cual significa que no hemos profundizado la realidad problemática, no la conocemos con total profundidad. Por esa razón, la variable que hemos propuesto es una variable que no es pertinente, no le va a hacer nada al problema encontrado. Segundo punto, la variable debe ser cualitativa. Significa que debe estar descrita y redactada de manera cualitativa, evitando usar números y expresiones que indiquen medición o cualquier tipo de operación matemática. En este sentido, hay que tener mucho cuidado en la redacción, hay que tener mucho cuidado en la sintaxis, hay que tener mucho cuidado en los términos que usamos, porque todos estos términos tienen que tener una referencia cualitativa. Entonces, en este momento es importantísimo tener mucho cuidado con el lenguaje. El lenguaje debe ser respetuoso de la cuestión cualitativa, evitando usar en el nombre de la variable cuestiones numéricas, cuestiones matemáticas, expresiones que indiquen medición. ¿Sí? Tercer punto importante que debe cumplir una buena variable: debe ser concreta y específica. En una investigación cualitativa, mientras más concreta y específica y precisa sea la variable, es mejor. Esto evita perdernos en el horizonte de investigación. No es lo mismo investigar sobre confort térmico, que es gigante. El confort térmico es gigante, es enorme. Como subdisciplina de la arquitectura tiene un montón de teorías y un montón de bases teóricas, que investigar sobre enfriamiento pasivo natural o enfriamiento pasivo. Son dos cosas distintas. El enfriamiento pasivo es parte de la rama del acondicionamiento ambiental, pero es mucho más específico, es mucho más preciso. Me permite tener un margen, un límite de investigación, de búsqueda en la revisión sistemática muy preciso. Esta sería una variable precisa, muy concreta, muy específica. Entonces tengamos mucho cuidado con la variable. Las variables genéricas no nos ayudan a investigar, nos hace que nos perdamos. Te pierdes en el horizonte de búsqueda. Es tan grande la variable que no sabes ni por dónde empezar, ni cómo continuar, ni cómo finalizar el estudio de ella. La variable debe ser concreta, específica, exacta. Ese es uno de los requisitos primordiales de toda variable.
sobre todo las cualitativas, sobre todo en el tema cualitativo. Cuarto punto, el rigor científico. Y creo que este no solo es el cuarto punto, sino estos dos puntos que hemos dejado al final son los puntos mucho más importantes. Los 5 son importantes, pero hay 2 que son realmente determinantes para ver si continuamos o no con la investigación. La variable debe tener rigor científico. ¿A qué nos referimos con rigor científico? Significa que mínimamente esta variable deberá tener una base teórica aprobada por la comunidad científica. Debe pertenecer a un conocimiento aceptado por la comunidad. Y poníamos el ejemplo del Feng Shui. El Feng Shui es un conjunto de costumbres, modo de vida, creencias, más o menos ordenadas, que si nosotros entramos al listado de la comunidad científica nos vamos a dar cuenta que eso no está considerado una ciencia, es una pseudociencia. Por lo tanto, no podríamos considerar ninguna variable de investigación que tenga relación con esta costumbre, con este modo de vida, porque no podríamos investigarla de manera científica. Entonces, el rigor científico significa que la variable, en una revisión sistemática rápida, por lo menos arroje 5 estudios científicos de 10 años de antigüedad. Ojo, hablamos de estudios científicos, ¿eh? Yo, para darme cuenta si mi variable tiene rigor científico o no, coloco el nombre de mi variable en un buscador oficial y hago una búsqueda rápida, sistemática, una búsqueda súper rápida, solamente para ver qué me arroja, para ver si tiene o no tiene rigor científico la posible variable que quiero estudiar. Tal vez el nombre que estoy colocando a la variable es un nombre deportivo, es un nombre subjetivo, no tiene rigor científico. Entonces hago este ejercicio para yo darme cuenta si mi variable y el nombre que estoy colocando en mi variable tiene rigor. Hago la búsqueda rápida y debe arrojarme como mínimo más de 5 estudios científicos que hablen exactamente del nombre de la variable que estoy colocando y que tengan 10 años de antigüedad. Esto avala su carácter científico. Esto nos permitiría decir, ok, sí, la variable que estoy intentando estudiar sí tiene asidero científico, por lo tanto tiene respaldo teórico. Voy a poder encontrar información científica formalmente encontrada para poder estudiarla. A eso le llamamos nosotros rigor científico, porque nos hemos dado cuenta que nuestros estudiantes tienen una gran costumbre, hasta el día de hoy, de inventar variables o de inventar nombres. Y debemos tener mucho cuidado con los nombres inventados. Las variables deben tener rigor, si no, no lo voy a poder estudiar, no voy a poder hacer absolutamente nada científicamente hablando con ella, ¿no? Finalmente, llegamos al punto, a la cúspide de la pirámide, y digamos, la característica suprema para aceptar la variable. Debe ser desconocida para el investigador. Un requisito primordial es que la variable no sea de su amplio conocimiento ni dominio teórico o aplicativo del investigador. Si el investigador domina la variable, conoce la variable, es de su uso diario, teórico o aplicativo, ha formado parte de su formación como arquitecto 5 años, viendo la misma variable, no la puedes estudiar por la sencilla razón que ya la dominas y por la sencilla razón de que la conoces. La razón primordial para investigar el comportamiento de una variable es precisamente porque se desconoce este comportamiento. Yo desconozco cómo se comporta esta característica de este objeto a estudiar, por lo tanto debo estudiarlo, por eso lo estudio, porque varía tanto que no sé cómo se comporta. Entonces aquí hacemos un acápite porque en arquitectura nos gusta siempre colocar variables que ya las conocemos. Por ejemplo, la famosa organización espacial. Organización espacial no cumple con ninguno de estos, bueno, digamos que con uno, pero no cumple con 4 de estos requisitos primordiales. Para que una variable sea aceptada debe cumplir con los 5. Debe cumplir con los 5 requisitos indispensables de una variable. Organización espacial solo reúne o solo coincide con una, que es cualitativa. Después, no es ni concreta ni específica. Tampoco es pertinente a un problema. No tiene rigor científico. Y por el último,
es de amplio dominio de un estudiante de arquitectura. Un estudiante de arquitectura no podría investigar a la organización espacial como variable por la sencilla razón que él la domina, la conoce completamente. Dentro de ese sentido hay una lista de pseudo variables que no son aceptadas, que no podríamos estudiarlas. Organización espacial, composición espacial, ¿no? Funcionalidad, planta libre. Son pseudo variables que no forman parte de una investigación científica cualitativa formalmente aceptada como la que queremos en la facultad. Entonces, estimados estudiantes, primero revisemos que nuestras posibles variables cumplan con estos 5 requisitos primordiales para después ver que cumplan con los requisitos posteriores o complementarios que aparecen en los Words que nosotros colgamos en las aulas virtuales.